Bueno, en este problema vamos a resolver un ejercicio de la ley de Newton. El problema dice así: las masas de los cuerpos A y B de la figura son 15 kilogramos y 10 kilogramos respectivamente. El coeficiente de fricción cinético entre la superficie y el cuerpo A es de 0.20. Y los cuerpos se sueltan partiendo de reposo. Durante su movimiento determinar la distancia recorrida por el cuerpo B durante los primeros 5 segundos de movimiento. Ahí está la respuesta a la que tenemos que llegar y la figura que ya la vamos a tocar para ver y plantear bien nuestro problema. Entonces, no sé antes recordar o identificar lo siguiente. Número 1, que estamos bajo la ley del movimiento de Newton. Vamos a tener que aplicar sumatoria de fuerzas en X, en Y o en Z si lo hubiera igual a 0. Si existe equilibrio, que el sistema o el objeto está en reposo. La segunda ley de Newton, que dice que sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por aceleración si el sistema o el objeto está acelerado. Y la vamos a aplicar en X, en Y y en Z si hubiesen fuerzas en esas direcciones. Número 2, pues como un objeto va a estar deslizándose sobre una superficie rugosa, va a existir fricción cinética, que es igual a mu sub k por la normal. Mu sub k el coeficiente de fricción cinético y la normal. En otros casos, pues vamos a aplicar la fuerza de fricción estática, que es igual a esto, pero cuando el objeto del sistema está en reposo. En este caso hay movimiento. Número 3, como me piden que determinemos la distancia vertical que recorre el objeto B al cabo de 5 segundos, necesito controlarlo utilizando una expresión algebraica que me mida eso. Y ahí están las ecuaciones de cinemática. Una de ellas vamos a utilizar, aunque la que vamos a utilizar acá está representada con respecto a la dirección X, pero da lo mismo representarlo con la dirección Y. Número 4, pues hay que dibujar con claridad los diagramas de cuerpo libre, tanto del objeto A como del objeto B. Número 5, el movimiento que vamos a analizar es complejo dependiente, donde existe una polea fija y hay un objeto que está adherido a una polea móvil. ¿Qué relaciones tenemos que identificar con respecto al objeto que está conectado con la polea móvil? Aunque aquí no lo vamos a demostrar, pero el objeto que está conectado con la polea móvil tiene la mitad de la aceleración del objeto que no está conectado con la polea móvil, la mitad de la velocidad del otro objeto, la mitad del desplazamiento con respecto al otro objeto. Pero el objeto que está conectado con la polea móvil va a tener el doble de tensión, que repito, aquí no lo vamos a demostrar, pero viene aplicando la derivada. Entonces veamos, ahí está la leyenda del ejercicio, ahí está la figura que ya la vamos a tocar con respecto a los diagramas de cuerpo libre de cada uno de ellos. Y ahí están los datos que tenemos que utilizar más adelante, la masa de A, la masa de B, el coeficiente de fricción cinético entre el objeto A y la superficie, la velocidad inicial porque parten de reposo los dos, el tiempo que es igual a 5 segundos y me pide el ejercicio que al cabo de ese tiempo qué distancia habrá recorrido el objeto B. Entonces para resolverlo hay que colocar acá las relaciones que no tenemos que olvidar, que repito vienen de una demostración utilizando la derivada. Recordándonos, el objeto que está conectado con la polea móvil tiene la mitad de la aceleración. En este caso B es el que está conectado con la polea móvil, tiene la mitad de la aceleración con respecto al otro objeto, la mitad de la velocidad con respecto al otro objeto, la mitad del desplazamiento con respecto al otro objeto, pero va a tener el doble de tensión con respecto al otro objeto. Estas son las relaciones que tenemos que tener presentes. Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de cada uno de ellos. Primero el diagrama de cuerpo libre de A y luego el diagrama de cuerpo libre de B. Ahí tenemos el objeto A como partícula y el marco de referencia que vamos a utilizar, positivo a la derecha y positivo hacia arriba. ¿Qué fuerza está sintiendo el objeto A? Como el sistema podemos observar, se va a mover hacia abajo de B y hacia la derecha de A. Entonces la tensión de la cuerda va a hacer que el objeto A se mueva hacia la derecha y es la fuerza que va a estar actuando, la tensión de A. Oponiéndose el movimiento va a estar la fricción cinética que le hace la superficie al objeto A. Una fricción cinética que se opone al movimiento. Ya no va a haber nada en esa dirección. Vamos ahora en el eje vertical. Por la tercera ley de Newton, la superficie le va a estar haciendo una reacción al objeto A que va hacia arriba, que se llama fuerza normal. Ahí está.
y hacia abajo el peso del objeto A, que es igual a la masa de A por la gravedad. Y como el objeto A se mueve hacia la derecha, se va a acelerar hacia la derecha. Ahí está la aceleración del objeto A. Ya vamos a aplicar las condiciones de equilibrio y de movimiento para el objeto A. Pero vamos ahora al diagrama de cuerpo libre del objeto B. Como el objeto B se va a mover hacia abajo, ahí está el marco de referencia positivo hacia abajo. Y la partícula representando el objeto B. ¿Quién va a ir? Que el objeto B se mueve hacia abajo, va a ser su peso, que va a ser igual a la masa de B por la gravedad. Oponiéndose a esa dirección va a ir la tensión que siente B, que va a ir hacia arriba, que va a ser igual a la tensión sub B. Y como va acelerado, la aceleración de B va a ir hacia abajo, y ahí está la aceleración de B. Porque se han etiquetado la aceleración de A y de B porque se mueven como sistema complejo dependiente, donde la relación no es 1 a 1, y ahí están las relaciones que identificamos al inicio. Entonces vamos a aplicar la primera ley de Newton y la segunda ley de Newton para el objeto A y la segunda ley de Newton para el objeto B. Pero vamos primero con el objeto A. Como el objeto A se mueve horizontalmente, no va a haber movimiento en el eje vertical. Entonces vamos a aplicar para el objeto A sumatoria de fuerzas en la dirección Y hacia arriba igual a 0, porque el objeto A se desliza horizontal, no se mueve vertical. Entonces, ¿qué fuerzas van a estar actuando ahí? Va a estar la normal positiva y el peso de A hacia abajo. Me quedaría la normal menos la masa de A por la gravedad, que es su peso, igual a 0. Al despejar me quedaría que la normal va a ser igual a la masa de A por la gravedad. Vamos ahora a aplicar condiciones de movimiento en el eje horizontal, porque ahí se va a ver aceleración. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración del objeto A. ¿Qué fuerzas van a ir positivas? La tensión de A. ¿Qué fuerzas van a ir contra el movimiento? La fricción que la superficie le hace al objeto A. Entonces nos quedaría que todo eso va a ser igual a la masa de A por la aceleración de A. Nos quedaría la tensión de A menos la fuerza de fricción cinética entre la superficie y el objeto A es igual a la masa de A por la aceleración de A. Ahora vamos a sustituir quién es la fuerza de fricción cinética, que es igual a nu sub K por la normal. Todo lo demás pues queda igual. Ahora vamos a sustituir quién es la normal, que es igual a la masa de A por la gravedad, quedándonos la siguiente expresión, que la tensión de A menos nu sub K por la masa de A por la gravedad es igual a la masa de A por la aceleración de A. Ecuación número 1, llamémosle. Ya vamos a regresar a ella. Vamos con el diagrama cuerpo libre del objeto B. Como existe movimiento en el eje vertical y es acelerado, apliquemos sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración, positivo para abajo. ¿Quién va a ir hacia abajo? El peso de A, masa de B por la gravedad. Oponiéndose al movimiento está la tensión de B. Es igual a la masa de B por la aceleración de B. Ecuación número 2. Entonces vamos a tener que relacionar la ecuación 1 con la ecuación número 2. Pero vamos a dejar, antes de relacionarla, todo en términos de B, específicamente con respecto a la tensión y con respecto a la aceleración. Regresemos a la ecuación número 1. Para relacionar la ecuación 1 y la 2, voy a tener que sustituir, en vez de la tensión de A, su relación con respecto a B, que aquí está. En vez de la tensión de A, voy a colocar tensión de B entre 2. Y en vez de la aceleración de A, vamos a sustituir 2 veces la aceleración de B, quedando en la ecuación 1 de la siguiente forma. La tensión de A, tensión de B entre 2. Y la aceleración de A, 2 veces la aceleración de A, 2 veces la aceleración de B. Y todo lo demás pues queda igual. Ahora voy a relacionar la ecuación 1 con la ecuación 2, simultaneándonos. Pero antes de simultanear, voy a igualar la tensión de B de la ecuación 1 con la tensión de B de la ecuación 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Despejar la tensión de B de la ecuación 1 y despejar la tensión de B de la ecuación 2 e igualarlas. Entonces me quedaría de la ecuación número 1, este término está restando, pasa a sumar al otro lado, me quedaría así. Y este 2 que está dividiendo va a multiplicar a todo el término que tenemos al otro lado de la igualdad, quedándonos entonces que la tensión de B
va a ser igual a 2 por 2 4 la masa de A por la aceleración de B, más 2 por nu sub K por la masa de A por la gravedad, y ya tenemos la tensión de B despejada. Ahora voy a despejar la tensión de B de esta ecuación número 2, que está más fácil. La tensión de B está restando de este lado, pasa positivo al otro lado de la igualdad, y la masa de B por la aceleración que está sumando pasa a restar al otro lado, quedándome así, que la tensión de B va a ser igual a la masa de B por la gravedad menos la masa de B por la aceleración de B. Ahora voy a igualar las dos tensiones, tensión de B con respecto a la tensión de B. Entonces voy a relacionar la tensión de B de la ecuación número 1 y la tensión de B de la ecuación número 2. Todo este término que tengo acá voy a igualar a todo este término que tengo acá, quedándonos así, que 4 veces la masa de A por la aceleración de B más 2 veces nu sub K por la masa de A por la gravedad va a ser igual a la masa de B por la gravedad menos la masa de B por la aceleración de B. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a agrupar términos comunes, la aceleración de B con la aceleración de B, lo voy a pasar a este lado, positivo, y todo este término lo voy a pasar al otro lado, me quedaría de esta forma. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sacar factor común, que sería la aceleración de B en este lado y la gravedad en el otro término, quedándonos así, que la aceleración de B, factor de 4 veces la masa de A más la masa de B, va a ser igual factor común la gravedad de masa de B menos 2 veces nu sub K por la masa de A. Al despejar la aceleración de B me quedaría entonces lo que multiplica divide, me quedaría entonces que la aceleración de B va a ser igual a la gravedad, factor de todo este término, dividido entre 4 veces la masa de A más la masa de B. Ahora lo que voy a hacer es sustituir con los datos que tenemos, la gravedad en el sistema internacional, la masa de B que la tenemos aquí, que es 10 kilogramos, menos 2 veces nu sub K, que es 0.20, la masa de A, que es 15 kilogramos, y todo lo demás datos pues que ahí nos da el ejercicio. Al tener cuidado con la calculadora, vamos a encontrar que la aceleración de B, es igual a 0.561 metros por segundo cada segundo, que está referido al objeto donde nos pide la incógnita, que cuál va a ser su desplazamiento al cabo de 5 segundos. Como ya encontramos la aceleración de B, la vamos a dejar por ahí y vamos a encontrar la distancia recorrida por el objeto B. Nos vamos a una ecuación de cinemática que nos va a determinar qué distancia desciende el objeto B. Como parte del reposo, su velocidad inicial es 0. Nos quedaría entonces que la distancia que recorre el objeto B durante los primeros 5 segundos va a ser igual a 1/2 de la aceleración de B, que es la que acabamos de encontrar, por el tiempo al cuadrado. Al sustituir nos quedaría entonces que la distancia que recorre B va a ser igual a 1/2 de la aceleración, que aquí la acabamos de encontrar, 0.561 metros por segundo cada segundo por 5 segundos al cuadrado, dándonos como resultado que la distancia total que recorre B al cabo de 5 segundos va a ser igual a 7.0125 metros. Dejándolo a 3 cifras significativas, la distancia total que recorre B al cabo de ese tiempo va a ser igual a 7.01 metros. Y verifiquemos la respuesta, ahí está con las mismas cifras significativas. Bueno, esperando que este ejercicio se haya comprendido. Saludes.